así ya tienen el material, así que no se preocupen, ¿sí? Bueno, a ver. Alguien puso la transcripción, nunca había visto la transcripción de la reunión. Bueno, empecemos. Les voy a compartir entonces un poco, primero una explicación un poco teórica de qué es lo que van a hacer, cómo van a analizar los datos y después, bueno, realmente lo que van a hacer en el laboratorio, ¿sí? Bueno, está viendo mi PDF, ¿no? Esto es lo que les voy a subir. Ay, perdón, estoy ahí. Sí, ya se ve. Bien, gracias. Esperen que estaba al final de todo. Bueno, acá, ya. Tenemos el título, medición de la gravedad. Lo que ustedes van a medir con este experimento es el valor de G. Sí, ustedes ya saben cuál es el valor de G, así que la idea es que lo comparen con el que ustedes obtengan, ¿sí? Entonces, lo que va a ser nuestro dispositivo experimental va a consistir en un péndulo simple. Básicamente es una masa puntual, ¿sí? Suspendida de una cuerda inextensible. ¿Estamos? A ver, acá vamos a tener que tener ciertas consideraciones. Este modelo va a servir solamente si el objeto que nosotros usamos para armarnos el péndulo simple se parece a una partícula puntual. Entonces, si yo quiero colgar, por ejemplo, mi celular y usarlo como una partícula puntual de masa m, y la verdad es que no me va a servir, porque el celular, imagínense que lo cuelgo, va a ir rotando, o sea, digamos, va a describir un movimiento oscilatorio, sí, pero va a ir rodando sobre sí mismo, tiene un momento de inercia que básicamente es como una especie de, no sé, de bloquecito, ¿se entiende? Entonces no se parece en nada a una partícula puntual. Entonces hay que tener cuidado, ahora lo vamos a ver bien, qué cosas elegimos para armar nuestro dispositivo experimental. Por otro lado, también piensen que estamos siempre bajo la hipótesis de un hilo, una cuerda que es inextensible y de masa despreciable. Obviamente nosotros, digamos, no existen las cuerdas con masa despreciable, o sea, con masa cero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con una cuerda que en comparación con la masa que nosotros usemos como nuestro objeto, sea despreciable. ¿Se entiende? Es decir, no vamos a usar un cable de acero, de esos que se usan en la construcción, vamos a usar un hilo finito. ¿Se entiende? Ahora bien, nosotros podemos demostrar, que de hecho lo vamos a hacer en las unidades siguientes, podemos demostrar que para un péndulo simple, la relación entre su período, ¿sí? Es esta. Fíjense, depende de la longitud de la cuerda y de G, el valor de la gravedad. ¿Qué es una oscilación? Fíjense, yo empiezo en un punto inicial. Yo acá lo mantengo, lo estoy agarrando, está desde el reposo con una velocidad igual a 0, lo libero y entonces va a ir hacia el otro lado, va a llegar a un desplazamiento máximo y luego va a volver a la posición original. Eso es, en términos de tiempo, eso es lo que consideramos una oscilación. El periodo es justamente el tiempo que tarda en realizar una oscilación, es decir, en ir y volver al punto de origen, ¿sí? Ahora, ese tiempo, ese periodo t, está relacionado entonces con la longitud de la cuerda y con el valor de g que lo tenemos acá abajo, ¿sí? Ahora bien, también vamos a trabajar bajo la hipótesis de que las oscilaciones, ¿sí? Este ir y venir, sean pequeñas. Esto lo vamos a ver después, justamente en la unidad de oscilaciones, así que esto va a quedar más claro un poco después. Pero, ¿por qué usamos esta restricción? El ángulo tiene que ser menor a 15 grados, ¿sí? Para que podamos usar esta relación entre el periodo y la longitud y la gravedad, ¿sí? Los ángulos con los que trabajemos van a tener que ser menores a 15 grados. Así que cuando ustedes se armen su dispositivo experimental, siempre van a tener que chequear cuáles son los ángulos. O sea que con ángulo de 25 no me va a servir. Ya no puedo usar esta relación entre el periodo y la longitud. ¿Estamos? Bueno, avancemos un poco más, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en el experimento va a ser usar diferentes longitudes de un hilo inextensible y obtener distintos periodos, y con eso, con un tratamiento de datos que ahora se los cuento, vamos a obtener el valor de G. Y por supuesto lo vamos a comparar con el valor tabulado de 9,80 y algo para la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Para nuestro territorio. Ahora bien,
vamos a empezar a hablar de cómo se hace el tratamiento de los datos, ¿sí? Como primer cosa tenemos que adentrarnos en el mundo de las mediciones. Básicamente, una medición es comparar algo, comparar una magnitud que desconozco con otra magnitud que sí conozco. Cuando yo ahora agarro mi celular y quiero medir cuán largo es, lo que voy a hacer es comparar su largo con un largo conocido, como por ejemplo el largo de una regla, ¿no? La regla, ustedes saben que tiene una graduación, me dice 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, entonces yo comparo, acerco físicamente la regla al celular y entonces digo, genial, mi celular mide 15,30 centímetros, ¿sí? ¿Entiende? Entonces eso es lo que nosotros consideramos que es una medición. El pequeño problema que tenemos, ¿sí? Al tratar de encontrar el valor de esta magnitud deseada, es que ya sea, uno lo puede ver como desde varios aspectos, entrarle por varios lados. Lo puede ver desde la mecánica cuántica, desde el principio de incertidumbre, lo puede ver desde las limitaciones técnicas que tenga el operador, las limitaciones que tenga nuestro dispositivo experimental. Siempre van a surgir lo que llamamos errores. Los errores son procedimientos, ¿sí? que hacen que no podamos llegar al valor, si se quiere, absoluta de la magnitud. ¿Sí? Esto es bastante como extraño, porque vamos a poder acercarnos mucho a la longitud de mi celular, pero en realidad nunca la vamos a poder obtener su valor absoluto, su valor real, el valor post. ¿Sí? En todos los procesos de medición hay involucrados distintos tipos de errores. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora, a partir de ahora, los resultados de las mediciones nosotros los vamos a expresar como la medición, por ejemplo, de la longitud de mi celular va a ser igual a un valor medio o un valor promedio más menos una incerteza o un error, delta X, ¿sí? Entonces, en general uno va a querer que estos errores sean lo más chiquitos posibles, entonces para determinar de la mejor manera, de la manera más certera, la longitud de mi celular. Ahora bien, nosotros fíjense que si esta manera de expresar el resultado de una medición, de esta magnitud, en este caso longitud del celular, fíjense que me da un intervalo, ¿se entiende? Porque es X promedio más delta X promedio menos delta X, que es lo que está puesto acá, ¿no? ¿Qué significa este intervalo? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Lo vamos a interpretar como que el valor real de la magnitud que estoy interesada en medir se va a encontrar dentro de este intervalo, ¿sí? Imagínense que mi celular realmente mide 15,3, entonces acá puede estar entre, no sé, 14,7 y, no sé, 16,2, por decirles un número así al azar, ¿se entiende? Y dentro de este intervalo de valores va a encontrarse el valor real de mi magnitud. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bien, gracias. Entonces, hablemos un poco de los errores. Errores o incertezas, depende. Hay personas que dicen que error no es lo mismo que incerteza. Todo mundo, porque son realmente súper importantes en todos los procesos ingenieriles y en los procesos físicos, ¿no? Todo lo que implique medir. Vamos a ver solamente dos tipos de errores. Hay un montón, hay una lista como infinita, pero vamos a ver dos. El primero es los que vamos a llamar sistemáticos, que tienen que ver con el instrumental. Imagínense que la regla que estoy usando para medir mi celular está un poco doblada. ¿Vieron las reglas que uno usaba a veces en la primaria o en la secundaria? Que se habían medio que calentado, se habían medio derretido, estaban como un poco dobladas, pero uno decía, bueno, la uso igual, no pasa nada. Y mido más o menos, ¿sí? O sea que esos errores sistemáticos tienen que ver con o un uso indebido del instrumental, o porque el instrumental no se encuentra en condiciones. Imagínense que yo estoy usando, no sé, un aparato que no lo calibré demasiado bien. Digo, bueno, más o menos lo uso así. Entonces, el error que me sistemático, ¿sí? Lo mismo pasa si yo estoy usando una regla que en vez de tener la división de los milímetros, tiene la división de los centímetros, o sea que va de a un centímetro, 1, 2, 3, 4 en centímetros. Entonces, si yo tengo que mi celular cae justo
entre dos rayitas, entre el, no sé, entre el 3 y el 4, y cuánto mide realmente. O sea, está entre 3 y 4, ¿cuánto pongo? 3,8, 3,5, y la verdad es que el instrumental es la fuente de los errores que estoy cometiendo, ¿sí? En general, lo bueno de los errores sistemáticos es que los podemos identificar. Si los podemos identificar, entonces los podemos solucionar, y entonces el delta X que vamos a obtener de ese tiempo es factible de ser lo más chico posible, ¿sí? Tenemos ahora los otros tipos de errores, que son los aleatorios. Los aleatorios son los errores al azar, los errores que no conozco cuál es su origen y que muchas veces tampoco los puedo identificar. Son errores, imagínense que yo estoy midiendo con un aparato súper sensible, en una habitación toda preparada, y de repente alguien cierra la puerta muy fuerte, por ejemplo. Y hay vibraciones en el edificio, y justo mi sistema estaba colgando de una soga del techo con unas poleas, no sé qué. Bueno, alguien cerró la puerta muy, muy fuerte en alguna parte del edificio, y esas vibraciones se trasladaron al equipo donde yo estaba midiendo. Y eso es súper aleatorio. O sea, yo la verdad es que, ¿cómo podemos discernir que alguien cerró la puerta, entonces por eso se movió un poquito el aparato y entonces no medí bien? ¿Se entiende? Entonces hay un montón, hay una fuente infinita de errores aleatorios que la cuestión es que como no los podemos identificar la mayoría de las veces, tampoco los podemos eliminar, no los podemos subsanar. Lo que hace en estos casos es darle un tratamiento estadístico a los datos obtenidos, es decir, medir muchas veces. ¿Por qué? Porque estos errores aleatorios en general tienen, el error va a ser o de más o de menos. Entonces, si mido muchas veces ese más y ese menos, más y menos, es como que si yo saco el promedio, se van a ir, ¿cómo se llama? Se van a ir compensando mutuamente, y entonces puede ir disminuyéndose esa fuente de error. ¿Estamos? Entonces, si es sistemático, ¿qué hago? Bueno, me preocupo de que el instrumental ande bien. Y si es aleatorio, mido muchas veces. El tema es que medir muchas veces implica un tratamiento matemático, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos? Sí, ¿no? Bueno, y acá en la parte en la parte de abajo les mostraba cómo se van a expresar ahora todos los resultados de las mediciones. Por ejemplo, el largo de una lapicera va a ser 16,3 más menos 0,1, todo entre paréntesis y la unidad que corresponde afuera. ¿Por qué 0,1? Bueno, porque yo usé una regla que la menor división era el milímetro. O sea, 0,1 centímetro es un milímetro, ¿no? Entonces eso me va a decir que la longitud de la lapicera está entre 16,2 y 16,4 centímetros, ¿sí? Eso como para ponerle un poco de números. Bueno, a ver, en general cuando uno hace cuentas, lo que va a tener es un montón de valores, un montón de números decimales. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde me quedo con todos los decimales? Lo corto. En general hay dos maneras, ¿no? Está el redondeo o está el truncado. De hecho, en general, por ejemplo, las computadoras, ¿no? Las computadoras que también trabajan con infinitos números tienden a o truncar o redondear. Creo que lo que hacen es truncar. También, esto es todo como cada uno, o sea, o redondear o truncar es como toda una elección súper significativa, súper tremenda, ¿no? Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer para evitar arrastrar números y números y números es trabajar o con una o con dos cifras significativas. Vamos a definir ahora qué son cifras significativas y vamos a tratar de diferenciarlas de los decimales, de los lugares decimales, porque no son lo mismo. Fíjense, tenemos una medición que nos dio 22,3432 y su error es 0,0346. Entonces, lo que vamos a hacer estos ejemplos son todos de truncados, fíjense. Lo primero que hago es trabajar con el error y después acomodo el valor de la medición respecto al error. Entonces, fíjense, yo digo dos cifras significativas, es decir, las cifras que me aportan algún tipo de información. Entonces, si el error es 0,346, ¿sí? Entonces, el 6 ya no me está aportando tanta información, porque fíjense que a medida que yo voy avanzando hacia la derecha, los números son cada vez más pequeños, ¿no? Entonces, el 3 representa las centésimas, el 4 representa las milésimas, y así. Entonces, si me tengo que quedar con dos cifras que me aporten información, entonces lo voy a cortar
¿sí? En el 4, el 6 va a desaparecer. Entonces el error va a quedar como 0,034, dos cifras significativas. Entonces, si acomodo de esa manera el error, vuelvo al resultado de la medición y también lo acomodo en base al error. Entonces fíjense que el error era 22, 34, 32, ¿sí? Entonces el 2 no me está aportando información, es el mismo razonamiento que hicimos antes con el 6. Entonces el resultado de la medición se va a expresar con, en este caso, 3 lugares decimales, viene de las dos cifras significativas del error. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Lo que hice acá fue truncar, ¿no? Tranquilamente podría haber dicho, bueno, ok, el 6 me lo saco de encima, pero este 4 pasa a ser un 5, ¿no? Y estoy redondeando, ¿se acuerdan que los números mayores a 5, digamos, crecían en 1, si era igual a 5 o menor lo dejaba, ¿se acuerdan? O sea que acá tranquilamente, en vez de 0,34, podría haber sido 0,35. Igual no vamos a entrar en tanto detalle, no pasa nada, ¿sí? Veamos uno más. Fíjense, acá tengo un número gigante, 182.345,3 y el error es 1.234,6. Entonces, dos cifras significativas, fíjense que el 6, desde ya que no me aporta nada porque estoy ya en números decimales, o sea, 0,6 versus 1.200 no me está aportando nada de información. Nada de información relevante. Y fíjense que el 4, por ejemplo, que es la unidad frente a las milésimas, tampoco. Entonces, para adaptarlo a las dos cifras significativas, simplemente me voy a quedar con el 1200. ¿Sí? Este por ahí es como el caso más impactante porque es como el caso más grosero, ¿sí? En donde perdemos 34, pero 34 comparado con 1200 no es tanto. Entonces, una vez que acomodé el error, lo que hago es acomodar el valor. Entonces, fíjense que yo estoy trabajando, si me queda un error de 1200, entonces acá este 182.345 simplemente se va a convertir en 182.300. ¿Sí? Y bueno, y así podemos ir viendo estos distintos casos. Una cosa que es súper importante, que ustedes lo van a tener que tener en cuenta en el laboratorio y que se usa en toda la industria y en todos los procesos ingenieriles, es el error relativo. El error relativo, en este caso es porcentual, por eso lo multiplicamos por 100, pero fíjense que es el error sobre el valor promedio. Es decir, que es una comparación entre cuán grande es ese error respecto al valor de nuestra magnitud que estamos informando. Imagínense que yo quiero medir el largo de mi celular y son, no sé, estos 15,3 centímetros, pero el error me dio 7,5 centímetros. O sea, que yo tengo un intervalo que es gigante, ¿entienden? Entonces hay un montón de valores considerados. Entonces, ¿le confío a esa medición? Y la verdad que no. Ahora, si yo digo que mi valor es de 15,3 y mi error, mi delta X, es de 0,1, entonces sí, está muy bien, es un error muy pequeño, se supone que me saqué encima los errores sistemáticos, traté de compensar los errores aleatorios, y entonces esta variación, este delta X es muy pequeño. Entonces esa es una medición a la que yo le confío. De hecho, hay muchos procesos industriales a veces se toma como cotas de tolerancia y se dice, bueno, imagínense, yo estoy armando una pieza que va a ir en algún aparato, ¿sí? Entonces, el error relativo en el tamaño de esa pieza, porque no van a ser todas iguales, algunas van a ser un poquitín más grandes, otras un poquitín más chicas, entonces el error relativo que se tolera es de, no sé, depende, a veces es el 5%, a veces es el 10%, ¿sí? Hay que ver para cada actividad hay un error relativo tolerable, y si entonces me paso de ese límite, esas piezas no me van a servir. Tengo que mejorar el sistema de producción. ¿Se entiende? Entonces, el error relativo es algo que nosotros en nuestro trabajo vamos a tener que ir chequeando, ¿sí? Por eso se los comento acá. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda?
Sigamos. A ver, hasta ahora yo lo que hice fue poner la regla arriba de mi celular, medir, esa fue una medición directa, ¿sí? Pero hay un montón de cosas, hay un montón de magnitudes a las cuales no podemos acceder. Uno podría pensar en, qué sé yo, cuestiones astronómicas, donde yo no puedo ir a acercarme a la estrella y medir la temperatura de la estrella con un termómetro, por supuesto. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es medir cosas que puedo medir, y después hacer cuentas y obtener entonces, a través de una medición indirecta, obtener los valores de la magnitud que yo quiero. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué pasa con los errores entonces? Porque hubo cosas que yo medí directamente y después eso de alguna manera se tiene que meter en la máquina de las ecuaciones y tengo que ver cómo se relaciona, o sea, cómo saco el error asociado a una medición indirecta. Entonces, imagínense que tenemos una función f de x, esto es una relación, es una ecuación, ¿sí? donde, por ejemplo, podría ser tranquilamente la del periodo y la longitud y la gravedad. Ahora lo vamos a ver, pero te echo con ese ejemplo. Entonces, fíjense, si tenemos una función que depende de las variables x e y, el error asociado a esas mediciones, x e y son las dos cosas que efectivamente podemos medir. Entonces, fíjense que esto se llama propagar los errores, ¿sí? Entonces, el error que me aporta haber medido y haber medido x va a ser la derivada de la función respecto de x con módulo por el error en esa magnitud, ¿sí? En la medición de esa magnitud. Más la derivada respecto de y de esa función por el error en la magnitud y. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora veamos el ejemplo, así les queda más claro. Fíjense. Tenemos la relación de área, base por altura, B por H, ¿no? Yo lo que no puedo medir directamente el área, pero sí puedo medir la base, que me dio 12,3 más o menos 0,13,5 centímetros, y la altura, que es 55 más o menos 5 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a usar para calcular el área, obviamente vamos a hacer base por la altura, es decir, 12,3 más por 55, bueno, eso me va a dar un numerito. Pero vamos a la parte de los errores, acá de la propagación. Acá abajo, fíjense que tengo la derivada del área respecto de la base por el error de la base, es decir, este es 0,13, más la derivada del área respecto de la altura por el error en la altura, que era este 5 centímetros, ¿sí? Entonces me va a quedar una ecuación. Esta ecuación yo la puedo reemplazar. El valor de h lo tengo, era 55. El valor del error en la base lo tengo, era 0,135 acá arriba. La base la tengo, que era 12,3, y el error en la altura eran esos 5 centímetros. O sea que esto es una cuentita, toda positiva, todos valores positivos, que puedo realizar sin ningún problema. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo puedo hacer es toda esa multiplicación, lo que está escrito acá, ¿sí? Acá en esta parte, y fíjense que estamos trabajando con dos cifras significativas, o sea, siempre hay que acordarse eso, no hay que meterle todos los decimales que obtengo. Entonces, el resultado del área me dio 676,5 centímetros cuadrados. El error me dio 68,925, ¿sí? Entonces, yo dije dos cifras significativas. Entonces, 68 comparado con 0,9, borro todos los decimales y me quedo con 68. Acá estoy truncando, tranquilamente podría haber puesto 69, ¿no? Aproximando este 0,9 de acá. Entonces, el error va a ser de 68. Entonces, ya que acomodé de esta manera el error, la incerteza, entonces el resultado de la medición del área, en vez de 676,5, va a ser 676, 676 solitos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esto es propagar errores. Esto es algo que ustedes van a tener que hacer. ¿Me siguen? No falta tanto, ¿eh? Aguanten. Bueno, a ver, presten atención a esto. Esta es la parte de cómo armamos nuestro dispositivo experimental, ¿sí? Yo les dije, por favor, tengan cuidado que la masa se asemeje a una partícula puntual. Nada de poner tuercas, cosas con agujeros, por ejemplo, cosas con alguna longitud de algo colgando. O sea, traten de que sea lo más parecido a una partícula puntual que encuentren, ¿sí? Después también tengan cuidado que cuando ustedes, por más que el hilo o la cuerda
ustedes lo consideren inextensible, tienen que considerar que si ustedes ponen una masa que es muy grande comparado con el hilo, quizás hay algo que se va a extender, ¿sí? Por más que parezca que no. Entonces traten de no colgarle una piedra de 45 kilos a un hilo de, no sé, un hilo de coser, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de cosas tengan cuidado. Van a necesitar una cinta métrica o algo para medir longitudes, van a necesitar un cronómetro, o puede ser del celular, o uno de un reloj, ¿sí? Para medir los tiempos de la oscilación, esos periodos. Lo que van a tener que siempre tener presente es que, acuérdense, el ángulo tiene que ser menor a 15 grados, entonces lo que yo les recomiendo es que este dispositivo lo monten, o ya sea, no sé, en una puerta, cerca de una pared o algo, y donde ustedes puedan marcar, puedan medir fácilmente los 15 grados, ya sea, no sé, imagínense en la pared. Entonces hacen una rayita ¿no? Del ángulo y lo largan siempre desde la misma posición. Porque si no, si están cambiando el lugar inicial desde donde lo están largando, entonces obviamente el periodo va a cambiar. ¿Entiende? Entonces delimiten bien cuál es la posición inicial y también marquen de alguna manera o identifiquen el ángulo que sea menor a 15 grados. ¿Sí? ¿Cómo lo miden? Bueno, miden todas las longitudes y lo calculan por trigonometría. ¿Sí? Salvo que alguien tenga uno de esos transportadores así gigantes que se usaban en el colegio. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, si yo esto lo miro desde arriba, tiene que oscilar en una línea recta. No puede formar un cono. Si oscila formando un cono, eso es otro tipo de péndulo, es el péndulo cónico. Y esto no nos sirve porque la relación entre el periodo y la longitud es otra. Entonces, fíjense que oscile en una línea recta, ¿sí? Que no forme un cono visto desde arriba. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió más o menos a qué cosas le tienen que tener cuidado y cómo tienen que armar el dispositivo experimental? O sea, parece requete simple, pero hay que tener cuidado en un par de cosas, ¿no? Una consulta, profe, Sí. ¿qué tipo de objeto, puede repetir qué tipo de objeto podemos colgar del hilo? Y debería ser algo lo más esférico posible. ¿Sí? Una tuerca Puede no ser puede una ser. pelotita. Y pasa que la tuerca, pensá que, a ver, ahora nosotros ya sabemos lo que es el momento de inercia, ¿no? Entonces pensá que una tuerca es como dos cilindros pegados. No, pará, una tuerca no, estoy pensando como en un bulón. Una tuerca tiene en el medio un espacio. Cuando el aire atraviesa ese espacio, le realiza una fuerza. La tuerca va a rotar sobre sí misma. ¿Entendés? Y eso las partículas puntuales no lo hacen. Entonces, nada que tenga agujeros o cavidades. Profe, ¿y ¿Sí? una canica? Una canica, sí. Sí, o sea, lo más esférico posible. ¿Sí? De última nos pueden preguntar. Pero tengan cuidado con los momentos de inercia. Ahora, que, a ver, acá, digamos, cuando hablamos de péndulo simple, es una partícula puntual, entonces no estamos considerando justamente, estamos diciendo, esto es un punto, no tiene momento de inercia, pero ahora nosotros que sí sabemos lo que es el momento de inercia, entonces hay que tratar de evitar la rotación, ¿no?, sobre sí misma de esta partícula. ¿Sí? Porque además, o sea, se va a trasladar y va a rotar, o sea, va a oscilar y va a rotar, y eso ya es otra relación entre el periodo y la longitud. Bueno, de manera experimental, ¿cómo obtenemos los errores? ¿Sí? Si la medición es directa, entonces lo que vamos a hacer es, el error va a ser la mínima resolución del instrumento. Por ejemplo, si estamos usando la regla que tiene, o la regla, la cinta métrica, lo que sea, que tiene la menor división, es 1 milímetro, entonces ese va a ser el error, ese va a ser el delta X para, por ejemplo, la longitud. ¿Sí? Por ejemplo, acá si tenemos un hilo de 1,15 metros y lo estoy midiendo con una regla que tiene la mínima división es el milímetro, entonces acá por favor tengan cuidado en si lo expresan en milímetros, lo expresan en metros, lo expresan en centímetros. Hagan los pasajes de unidades bien porque si no, bueno, no les va a dar nunca. ¿Sí?
0,001 metro es 1 milímetro, ¿sí? Si midiésemos muchas veces algo porque no sé, no estamos seguros o porque nos lo pide el experimento, el error sería la resolución del instrumento, o sea, 1 milímetro, por la cantidad de veces que yo lo usé. Si medí, no sé, el hilo 50 veces, por alguna razón, entonces debería ser 1 por 50 veces, porque realicé la medición 50 veces. Nosotros vamos a medir en principio todo una sola vez, ¿no? Medimos la longitud una sola vez, medimos una altura una sola vez, y así, ¿sí? Esto es relativamente fácil. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo, el periodo de oscilación, uno lo va a medir con el cronómetro. Genial. El cronómetro tiene la mínima edición que es centésima de segundo, ¿no? 0,01 segundos. Genial. Ahora la cuestión es que el botoncito no se aprieta solo, lo tiene que hacer un usuario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que incluir de alguna manera el tiempo de reacción. Si yo lo hago mañana a la mañana y me desperté medio lenta porque tengo sueño, y lo más probable es que mi tiempo de reacción sea mayor a que si lo hago una mañana que me levanto con todas las pilas, estoy súper rápida y el movimiento de mi pulgar es rapidísimo. ¿Se entiende? De hecho, nosotros vemos en el laboratorio, cuando lo hacíamos en vivo y en directo, veíamos que para un mismo grupo de personas los tiempos de reacción eran muy distintos, muy distintos. Entonces, la misma oscilación se registra de manera bastante diferente por el tiempo de reacción de las personas. Entonces, ¿y yo cómo sé cuánto es el tiempo de reacción? No tengo ni idea. Entonces, ese es un error aleatorio. Yo no lo puedo contabilizar, no lo puedo cuantificar, ¿sí? Entonces, por eso vamos a darle un tratamiento aleatorio a los datos del tiempo, del periodo de oscilación, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos que ver un poco de estadística acá. Nosotros tenemos, imagínense que tomamos 100 mediciones del periodo, o sea, va y viene 1, va y viene 2, va y viene 3, y así 100. Entonces tenemos el primer tiempo 2,08, el otro 2,19, 2,04, 2,34, y así todos los 100 valores, ¿no? Entonces fíjense que va a haber una dispersión de los valores. O sea, tengo 2,08, después tengo uno un poquito más grande que es el 2,19, después uno un poquito más chico que es el 2,14, ¿sí? Entonces, una buena manera de ver cómo es la dispersión de los datos es armarse un histograma. Esto lo hacen con Excel o con cualquier programa de procesamiento de datos que tenga esa función, ¿sí? O sea, no van a tener que hacer cuentas ni nada. Ustedes van a tener que armarse un histograma con sus propios datos, ¿sí? Fíjense, ¿qué es un histograma? En el eje X van a tener el tiempo. Y el tiempo va a estar pensado en intervalos, que se llaman clases. Es decir, yo digo, entre 1.6 segundos y 1.7, entre 1.7 y 1.8 y así, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee el eje Y? Es el número de ocurrencias. ¿Qué significa? Piensen que entre 1.8 y 1.9, entre esos valores de tiempo, yo miro el eje Y y digo, y ocurrieron 7, o sea, hubo 7 ocurrencias. ¿Qué significa? Que de todos estos 100 valores, 7 están entre 1.8 y 1.9. Serán 1.81, 1.87, 1.852, 1. ¿Se entiende? Entonces, así voy leyendo el intervalo en el eje X y la ocurrencia, la frecuencia en el eje Y. Entonces, acá, por ejemplo, entre 2 y 2.1 hay más o menos 24 valores que cayeron dentro de ese rango de tiempos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, sigamos. Ahora bien, si uno tuviese un tiempo de reacción perfecto, porque fuera un reloj suizo, y fuera un robot, no estuviera cansado ni nada, entonces, ¿qué pasaría? En general obtendríamos una distribución que parecería acercarse a una distribución normal, ¿sí? Nosotros acá estamos trabajando con valores discretos, son poquitos valores, son poquitas mediciones, y entonces si damos además muchas mediciones, lo que podríamos obtener es la famosa distribución normal, ¿sí? Una famosa gaussiana. No se preocupen si sus histogramas no se parecen a distribuciones normales, porque son distribuciones reales, ¿sí?
Ahora bien, lo que yo les había dicho es que este histograma nos sirve para fijarnos la distribución, ¿sí?, que tienen todos los valores que obtuvimos en el periodo. Entonces, lo que vamos a calcular es, además del histograma, vamos a calcular primero el valor promedio. El valor promedio ustedes ya lo saben calcular, ¿no? Que es, acuérdense que esto, digamos, no van a hacer ustedes ninguna cuenta, la va a hacer o el Excel, ya les digo, o la matemática, o el programa que usen ustedes, ¿no? El GraphPad, el Infostat, cualquiera de esos cursos, ¿sí? Fíjense, el valor promedio, que ya lo saben definir, y después lo que vamos a ver es una medida de la dispersión de los valores, que es la famosa desviación estándar. ¿Qué significa? Fíjense, yo me paro en el centro de mi distribución normal, es el valor promedio, el X promedio, ¿sí? Ahora, yo lo que puedo decir es que puedo, si me corro un poquito a la derecha y un poquito a la izquierda, voy a poder encontrar el 68% aproximadamente de los valores, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ese 1,81, 1,87, 1,95, ¿sí? Todos esos valores del tiempo van a estar, digamos, se van a encontrar a una distancia sigma, esta es la letra sigma, a una distancia sigma del promedio, ¿sí? Entonces me da una idea de la dispersión de los datos. ¿Cuántos se alejan del valor promedio? ¿Estamos? Entonces, fíjense, miremos un poquito la fórmula simplemente para que la entiendan, ¿sí? Porque esta letrita que es la letra sigma, la letra griega sigma. Entonces, fíjense qué es lo que hago. Agarro cada uno de los valores, por ejemplo, el 2,84, y le resto a eso el valor medio, que en este caso, fíjense, arriba es 2,13. ¿Sí? Entonces hago 2,84 menos 2,13 y eso lo elevo al cuadrado. ¿Se dan cuenta que estoy calculando una distancia? Estoy diciendo, bueno, este 2,84, ¿cuánto se aleja de mi valor promedio? Eso lo elevo al cuadrado. Después sumo el segundo periodo, no sé, 2,37. 2,37 menos 2,13 lo elevo al cuadrado y así. Entonces es una manera de calcular cuánto se está alejando cada uno de los valores que yo obtuve de mi periodo respecto al periodo promedio. Esta cuenta, les repito, ustedes no la van a tener que hacer porque el programa que elijan lo va a hacer por ustedes, ¿sí? Lo que es importante es que es este sigma, esta desviación estándar, va a ser el equivalente al error del operador, a este error aleatorio que estamos cometiendo y que no podemos subsanarlo. Entonces, el error en el periodo va a ser la desviación estándar más el error del instrumental. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, fíjense que me dio 0,13. Entonces, el error en el periodo va a ser 0,13 más 0,01. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. Ya casi terminamos. ¿Cómo vamos a hacer las cuentas? ¿Cómo vamos a obtener el valor de G? Porque hasta ahora es como que le pusimos un montón de energía a tratar de medir bien las cosas, ¿no? Todavía no hicimos ningún cálculo, o sea, estamos re lejos de G, pero ya nos estamos acercando. Entonces, bueno, fíjense, acá tenemos unos valores de mentirita, de muestra para hacer las cuentas. Tenemos L, que dijimos que era 1,15 con su respectivo error. El periodo me quedó 2,14 con su respectivo error. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la ecuación inicial, que era la ecuación del periodo, que relacionaba el periodo, L y G. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar G como función del periodo y de L. ¿Sí? Que me queda esta cosa, esta expresión. ¿Sí? 4pi cuadrado sobre t al cuadrado por L. Entonces, empleando los valores promedios, es decir, 1,15 y 2,14, yo puedo calcular efectivamente el valor de G. Puedo hacer la cuentita. Me da 9,913. ¿Sí? O sea que ahí ya obtuvimos el valor de G. Bien. Ahora, yo no obtuve el G de manera directa, lo obtuve de manera indirecta. Entonces, para encontrar el valor, el delta G, tengo que hacer la propagación de los errores. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Bueno, fíjense que ahora G es una función del periodo y de la longitud. Entonces hago la derivada de G respecto del periodo por el error en el periodo, más la derivada de G respecto a la longitud por el error en la longitud. ¿Sí? Acá les muestro cómo les queda la expresión. Pues ya tienen todos los valores, tienen todas las incertezas acá, todos los errores y pueden hacer la cuenta, ¿sí?
Entonces, algo que a veces está bueno, que presten la atención porque suele pasar, es que algunos términos suelen ser despreciables. Fíjense que el primer término me da 0,18 y el segundo me da 0,008, o sea, varios grados de magnitud más pequeño. Entonces, el segundo término no me está aportando mucho y lo puedo despreciar, sin riesgo de perder información, digamos. ¿Sí? Entonces, quizás haya algún término que sea despreciable, eso siempre ténganlo presente. Entonces, estábamos trabajando con dos cifras significativas, acuérdense, entonces el error no es 0,1815, el error es 0,18. Y entonces, fíjense que la gravedad me había dado 9,913, pero si el error es 0,18, entonces la gravedad va a quedar expresada como 991, ¿sí? Más o menos 0,18. Y este va a ser el final de la primera parte de su trabajo. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos a... Esta parte es la parte nueva respecto del año pasado, por ejemplo, para los que hicieron el año pasado el informe. A ver, nosotros vamos a medir... vamos a tener varias longitudes, vamos a tener a su vez entonces varios periodos de oscilación. Entonces fíjense que las relaciones entre el periodo y la longitud no es una relación simple, o sea, tenemos una raíz y tenemos del otro lado ¿cómo se llama? Elevado a la potencia 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En general, cuando tenemos puntos experimentales, ustedes lo que van a hacer es medir para distintas longitudes los periodos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener una nube de puntos, ahora vemos en el graficador que van a usar, vamos a tener entonces esa nube de puntos que tienen origen experimental, es en base al experimento que ustedes van a hacer. Y entonces está bueno si uno puede tratar de entender el comportamiento de todos esos puntos, porque entonces uno va a poder predecir, obtener información respecto a cuál es la relación. Sí. Ah, pensé que alguien... No, ¿sería la dispersión eso, lo que analizaríamos ahí? Exacto, sí, o sea, con esos puntos experimentales vamos a obtener una dispersión de puntos, una nube de puntos. Ahora lo vemos bien. Entonces, está bueno tratar de esos datos que son experimentales, tratar de encontrar una función que los represente, que represente el comportamiento. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que las funciones, la definición de función era una relación entre una variable independiente, que en este caso sería la longitud, y una variable dependiente, que en este caso sería el periodo, ¿sí? Entonces, si nosotros sabíamos la relación entre las funciones, bueno, se podían predecir cosas, se podía armar una tabla de valores, etc. Entonces, la función más fácil que tenemos es una recta, una función lineal, ¿no? Algo de la forma a por x más b. ¿Se acuerdan? X era la variable independiente y b era la ordenada al origen. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, Sí. lo que vamos a tratar de hacer es llevar esta... Uy, sí. Bueno, tratar de llevar esta ecuación, que no es para nada lineal, ¿no? Porque las relaciones entre las variables no es lineal, tratar de llevarla a que se parezca a una ecuación lineal, ¿sí? A una forma lineal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, elevo al cuadrado para sacarme de encima esta raíz que no me gusta para nada. Entonces, fíjense que me queda esto. Me queda una nueva variable que vamos a llamar t cuadrado. Imagínense que la i es t cuadrado. Después nos va a quedar algo que es todo un término constante, 4pi cuadrado sobre g por l, que es la variable independiente, ¿sí? Entonces, esta ecuación ahora sí es lineal, ¿se entiende? Es una recta que en principio no tendría ordenada al origen. ¿Me siguen? ¿Sí? O sea que lo que hice fue transformar una ecuación que no era lineal en una ecuación lineal. Entonces linealicé la ecuación, ¿sí? Bueno, esto que estamos haciendo, lo que vamos a hacer ahora es el método de cuadrados mínimos. Lo que vamos a hacer es tratar de obtener la recta que mejor se ajuste a todos los puntos experimentales que obtenemos. Entonces, fíjense, ahora se los muestro, pero la idea es esta. Primero vamos a obtener el valor A, que era la pendiente,
¿sí? Lo vamos a obtener de este método de cuadrados mínimos, y también vamos a obtener el valor del error de A. ¿Por qué? Porque ahí está metido G. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora yo puedo volver a despejar G y decir, bueno, G va a ser igual a 4pi cuadrado sobre la pendiente de la recta. ¿Me siguieron? ¿Sí? Y de esa manera también voy a poder entonces hacer la propagación de errores y obtener el valor del error de G. Todo esto entonces en base a los datos experimentales, cómo están ubicados en el gráfico. ¿Sí? Algo que hay que tener cuidado para ir chequeando esto y para ir chequeando que el modelo me sirva es ir otra vez chequeando que el error relativo, ¿sí?, en los periodos sea menor al 15%. Es decir, ustedes van a medir para una longitud dada, no sé, 50 veces. Calculan el valor promedio, calculan el error relativo, si ese error es menor al 15%, o sea, si les da 0,14, por ejemplo, entonces dejan de medir. Si ese error les da 0,20 o el 20%, entonces tienen que agregarle más mediciones. ¿Estamos? Eso es lo que hay que tener cuidado. Bueno, veamos entonces cómo es el método. Ya casi terminamos. ¿Cómo es el método? ¿Sí? Entonces lo que vamos a lograr es, imagínense que acá estos puntos son los puntos experimentales que yo obtuve midiendo la longitud, y acá debería ser el tiempo al cuadrado. Esa es la nueva variable y que yo definí. ¿Sí? Entonces fíjense que yo voy a tratar de trazar una recta que sea lo más cercana posible a la mayoría de los puntos. ¿Sí? Esto se puede hacer de manera, o sea, con una hoja con papel y lápiz, y entonces uno puede definir los coeficientes A y los coeficientes B. Nosotros, por supuesto que no lo vamos a hacer, y esto también lo hace el software que ahora se los voy a mostrar. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo puedo trazar esa recta, y esa recta es de la forma A por X más B, que es lo que hemos estado hablando recién, ¿no? Entonces, ahora les muestro el software, pero fíjense que me va a dar como una cajita de resultados, en donde a lo que llamamos a la pendiente le dice slope, ¿sí? Porque en inglés es pendiente, es slope. Entonces, que me da 2,043 más menos su respectivo error, o sea, delta A, ¿sí? Y por otro lado, lo que decíamos B, que era la ordenada al origen, se llama y-intercept, y entonces también me va a dar un valor para B con su respectivo error. Entonces, estos son los valores que vamos a sacar del gráfico, ¿sí? O sea que analizando, haciendo el ajuste por cuadrados mínimos, vamos a poder sacar los valores de A y de B de la nueva recta. ¿Me siguen? Sí, perfecto. ¿Qué? ¿Perdón? No, perdón, que sí. Ok. Bueno, hagamos, les muestro una cosita más y les muestro cómo se usa el programita, ¿sí? ¿Qué tiene que presentar en el informe? Chan. Bueno, la idea de los informes de laboratorio es que sea lo más claro y lo más conciso posible, y que si yo se los doy, por ejemplo, a una persona a la cátedra de los martes a la mañana, pueda ir siguiendo lo que ustedes hicieron, lo pueda ir entendiendo y hasta que lo pueda replicar. ¿Se entiende? Entonces tiene que ser claro, tiene que estar ordenado, y tiene que ser como lo mínimo más relevante. O sea, no lo llenen de fruta porque no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que mostrarse? Mínimamente el experimento realizado, o sea, explicado un poquito, ¿sí? El modelo propuesto, la relación entre T y L, se presentan los resultados, el procesamiento de los datos, ¿sí? Es decir, las cuentas se muestran no sé, las derivadas para propagar el error, ¿sí? Y después ustedes van a tener que hacer mínimamente una comparación entre los resultados que ustedes obtuvieron y el valor tabulado de la gravedad. Imagínense que el valor les da 47,28. Pero la gravedad es 9,8. O sea, entonces, ¿qué pasó? ¿Está perfecto? O sea, no tiren los resultados ahí y salgan corriendo. Hagan una pequeña reflexión de los resultados que ustedes obtuvieron, ¿sí? De manera más específica, foto del dispositivo, el histograma para una de las longitudes, ahora vemos bien la guía qué longitudes se les pide, y el cálculo de G con su error, ¿sí? El
ajuste de cuadrados mínimos, la ecuación de la recta obtenida, o sea, el parámetro A y el parámetro B, y G con su error. ¿Sí? Todo expresado con 2 cifras significativas y máximo 3 carillas. No incluyen todos los valores de los periodos. O sea, van a tener, qué sé yo, no sé cuántos, 250 periodos, no incluyen esas tablas. Solamente incluyen el procesamiento de datos y las cuentas. ¿Estamos? Bueno, les muestro cómo se usa el software. Esperen que dejo de compartir acá y comparto. Ese que aparecía ahí, ¿sí? Ahí están viendo una página de internet. Sí, se ve. Está en inglés porque es el que, digamos, el más fácil, más simple que usamos. Si ustedes quieren usar otro, usen otro, es lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, pongamos primero los nombres. En el eje X era longitud, ¿no? Y después, en el eje Y iba a estar t al cuadrado. Lo voy a poner así, ahí, t al cuadrado. Entonces, ustedes, nada, voy a poner valores, o sea, 3,5, pero... Sí. No sé, le tiré valores, ¿no? Obviamente ustedes acá ponen los valores que les dio. O sea, son los valores de L y los valores de tiempo promedio calculados. Sí. Fíjense que acá hay un botón que dice Calculate Now, le dan clic. Bueno, entonces acá obtienen la recta. Esto yo porque lo hice medio trucho a ojo para que me diera una recta, ¿no? Ustedes quizás no van a tener una recta tan bonita. Pero bueno, fíjense que esto es lo que se les pide que ustedes hagan con sus resultados. En el eje X que aparezca L, en el eje Y que aparezca T al cuadrado, y fíjense que entonces les marca la recta este ajuste por cuadrados mínimos. Si bajan un poquito, entonces van a tener acá los valores que se les pide. El primero va a ser el correspondiente a A, que era lo que decíamos slope, sí que es 1.46, más o menos su respectivo error. ¿Se ve? Sí. Y después abajo, el y-intercept, que era B, la ordenada al origen, también con su respectivo error. ¿Sí? Es bastante fácil de usar este. Al resto de la información no le dan importancia. Pero bueno. Entonces la idea sería, ¿qué puede pasar? Cuando ustedes grafiquen los datos, si esto en vez de más o menos, uno ya ojo más o menos puede tirarle una recta, ¿no? Decir, bueno, esto más o menos andaría por acá. Si ustedes ven que los puntos no forman una recta, o sea, que no, ni se parece, que no sé, que se parece más a una parábola, o que se parece más a toda una nube de puntos, bueno, ahí es que algo pasó, ¿no? O sea, yo no puedo aproximar algo que tiene forma de recta cuando claramente yo veo que mis puntos parecen formar una parábola. ¿Se entiende? Así que eso tengan cuidado de realmente chequear si parece una recta. Si no, tenemos que usar otro tipo de ajuste, ¿no? Un ajuste lineal no estaría sirviendo. ¿Sí? Bueno, lo último que les muestro es... Profe, Sí, a medida que se acerque y que estén bien cerca de esa recta, lo que nos va a decir es que tiene un comportamiento del tipo normal, ¿verdad? ¿Buscamos ver eso? sí. Está bien. O sea que el ajuste lineal realmente es un buen ajuste. ¿Sí? O sea que este método nos estaría sirviendo y que entonces los parámetros A y B tienen la relación que vos querés y eso significa que el periodo, el cuadrado del periodo y la longitud tienen esa relación lineal que vos estás buscando. O sea que estás modelando bien esa nube de puntos, Sí. ¿sí? Con la que querías trabajar. O sea que tus datos experimentales tienen ese comportamiento. Si no, Está bien. no te sirve. Está bien, no era como un gráfico, por ejemplo, de ese tipo QQplot, que nosotros estamos buscando que se asemeje, estamos viendo cuántos puntos dispersos hay sobre esa recta, no. No, estamos viendo si esos puntos tienen un comportamiento lineal. Perfecto. Perfecto. Claro, si tienen correlación. Claro, justamente. O sea, lo que vos estás haciendo es tratar de que los residuos sean lo más chiquitos posibles.
¿sí? O sea, minimizar las distancias de cada uno de los puntos a esa recta. Ponele unos valores que no sean tan rectos para que vean cómo les va a quedar. Si querés, bueno, sé, a ver si lo ven A más ver, fácil. espérate que... Bueno. Sí, ahí. Espera que vuelvo. Profe, ¿este trabajo va con nota o cómo es? Tras busca. El trabajo este va sin nota, tiene que estar aprobado. La idea es que si está muy mal lo que hacen, se los hacemos volver a hacer hasta que esté bien, dentro de lo razonable. Si al tercer intento siguen sin poder hacerlo bien, sí vamos a tener un problema, pero lo normal es que no, qué sé yo. Ahí ven. Profe, ¿y cuándo se entregaría el trabajo? ¿Y 2 semanas habíamos dicho o 3 semanas? No me acuerdo. Lo que te parezca, no sé bien cuánto les puede llevar. Porque, a ver, va a ser un trabajo en grupo. O sea que hay una sola persona estaría encargada, por ejemplo, de hacer la parte experimental, de medir todo, y el resto se pueden repartir, hacer el procesamiento de los datos, las cuentas y escribir el informecito. O sea, son 5 por grupo. O sea que para mí en 2 semanas debería estar. Sí, aparte después hay que darle tiempo por si lo tienen que Exacto, de corregir. rehacer. Sí. Sí, si no después se junta con cerca del parcial y todo, por ahí si lo pueden tener en 2 semanas, es incluso mejor para ustedes. Sí. Sí, sí. Bueno, acá fíjense que les puse puntos cualquiera y claramente esto, o sea, me trazó la recta porque yo lo obligué, pero claramente este no es un comportamiento lineal. O sea, estos puntos experimentales no tienen una relación lineal. O sea que entonces T cuadrado y L no tienen una relación lineal. ¿Entiende? Entonces la verdad es que si yo me encuentro, o sea, si sus puntos se parece a algo así, y la verdad que este método no me estaría, o sea, algo falló, o sea, nosotros ya sabemos que debería darles algo lineal, entonces algo falló, por ahí se equivocaron no sé, por ahí algún tiempo, algún periodo no lo elevaron al cuadrado, por ahí, bueno, por ahí le erraron en alguna cuestión, y entonces este conjunto de puntos claramente no se puede aproximar por una recta. Sí, eso. Está bien, ¿Estamos? está bien. Sí, sí. Pues había entendido que la línea esa siempre estaba, ese gráfico donde X es igual a Y, y No, teníamos que ver no, qué tanto se justamente. acercaban los puntos. No, justamente lo que te está, la línea, a ver, vos forzás el ajuste. O sea, acá esta línea pobre hizo lo que pudo, dijo, bueno, voy a tratar de parecerme. Fíjate que está tratando de separarse lo menos posible de todos los puntos, pero no lo logra. Y entonces claramente ese comportamiento no es lineal. Lo que vos tratás de hacer es justamente, si el comportamiento es lineal, encontrar una recta que pase por la vecindad de la mayor cantidad de puntos. Está bien. Bien. Entonces que O sea, la describa que distribución de puntos que vas a ver se tiene que parecer antes de que haga el ajuste lineal a una recta. Tiene que tener un comportamiento lineal. Está bien, claramente, si vos no dibujás esta recta que ves ahí en la pantalla y mirás los puntos, en ningún momento te parece que eso sigue un comportamiento lineal. Entonces Claro, nunca lo vas a ajustar por una recta, ¿está bien? Cuando uno ve una distribución de puntos, de varios puntos, tener 20 puntos que más o menos están como alineados, puede ser, bueno, esto tiene alguna relación lineal entre dos parámetros, que es la pendiente y la ordenada, y bueno, quiero ver cuál es la mejor recta que representa esa distribución de valores que tenés, ¿sí? Y justamente eso es la linear regression que aparece acá en la pantalla. ¿Bien? está bien. Gracias. Bien. Bueno, les muestro la guía y terminamos. Que es lo que después les voy a subir. Entonces, nada, tiene como forma de informe, ¿sí? Tienen en mi introducción. Fíjense lo que tienen que hacer. Lo que van a tener que hacer es,
van a encontrar una, ¿cómo se llama? La longitud del hilo que van a usar es 150 centímetros, ¿sí? Y lo que van a tener que es elegir entre 6 longitudes en total entre 50 centímetros y 150 centímetros, no sé, 50, no sé, ¿se entiende? O sea, 6 longitudes entre 50 y 150 centímetros, ¿sí? Y van a tener que calcular esos periodos y hacer todo el procesamiento de datos para esas longitudes. Parte 1. O sea, el dispositivo experimental va a ser el mismo, solamente que voy modificando el largo de la cuerda. En la parte 1, calculan el valor promedio para cada uno de los periodos. Van a tener 6 periodos, porque van a tener 6 longitudes distintas, ¿sí? Cada uno de esos periodos va a tener su correspondiente error. Acuérdense que era la parte aleatoria más la parte del error instrumental, ¿sí? Después, parte 2. Bueno, era la que le contamos de cómo se hacía la propagación de los errores. De esta parte solamente hacen la que corresponde a 150 centímetros, a la longitud máxima, ¿sí? No hagan con las 6. ¿Sí? Porque es básicamente repetir la cuenta 6 veces y no les va a agregar nada de información, ¿sí? Y para esto hacen también el histograma, ¿sí? Acuérdense que se los hace el Excel, por ejemplo. Y después, para la parte 3, es donde dibujan los 6 puntos que habían obtenido de t cuadrado versus L, el gráfico que les mostré recién, y hacen el ajuste por cuadrados mínimos. Y acá este es el link para que ingresen a el programita este que recién les mostré, ¿sí? Entonces, ahí acuérdense que van a poder obtener A con este parámetro van a poder despejar G, como el programa les da el error de A, van a poder hacer el cálculo de G y a su vez también el cálculo del error en G. Bueno, y esto es lo que les conté de que se tiene que presentar. Bueno, listo. ¿Alguna duda? Después les vamos a armar un forms y se los presentamos para que puedan cargar ahí el archivo PDF. Cada uno va a cargar su archivo, independientemente de que lo hayan hecho en grupo. Sí, es como una manera de tomarles asistencia, digamos. Y estar seguros que, como son tantos, estar seguros que todos se entregaron, ¿sí? ¿Puede estar escrito en Word, Sí, profe, o tiene que ser manuscrito? No, manuscrito no, porfa, que esté escrito en Word, pero pasado a PDF. Ok. ¿Sabes por qué? Porque ustedes el tema del Word es que cada versión del Word te corre las cosas. Entonces lo abro yo en mi casa y por ahí la ecuación 1 me aparece en el lugar de la ecuación 15, o el gráfico se corre. Entonces con PDF ya está, fijas todo, no se corre nada, ¿se entiende? Si no, el Word es un caos. Sí. No, a ver, es un dispositivo por grupo. Hay una persona que arma el péndulo en su casa y es el que hace todas las mediciones. Y el resto del grupo ayuda. A ver, el dispositivo, digamos, en términos de materiales, sí, no hay preferencia por qué constituye la masa puntual, ni qué constituye ¿cómo se llama? Ni qué constituye la cuerda. Sí. Mientras sea la cuerda inextensible y la masa se parezca a una partícula puntual, no hay drama. Bueno, ¿estamos? Sí, profe. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Ya pueden ir preparando todo, viendo. Y cualquier cosa, obviamente, si tienen dudas cuando están montando el experimento o con alguno de los cálculos, nos van preguntando en las clases, por ahí antes de largarse a hacer todas las cuentas, o bueno, eso nos van preguntando. Si tienen problemas con algún programa que no saben cómo usarlo y eso, se fijan en internet. Y después nos consultan. Para histograma les diste alguno, el Excel, ¿no? Para hacer el histograma y eso, el que quieras. Sí, el Excel creo que es el que está, y además está en internet, pones Excel histograma y te aparece cómo hacerlo.
No, no hay ninguno específico. Sí, quizás yo les recomiendo que vean el Excel de el que está en internet, porque depende de la versión que tengan, a lo mejor a algunos no les hace esto, ¿verdad? Yo tengo una versión vieja, por ejemplo, y ni siquiera está esa opción y me sorprende, pero no está. Y por ahí alguna versión online es mucho más, digamos, tiene que tener una opción que diga hacer histogramas, no que lo tengan que fabricar a mano ustedes, ¿sí? Sí, claro. Si ustedes El solamente programita deberían... que usen tiene que tener una opción de eso. Ay, no. Con la cuenta de un LAM tienen el Excel Claro. online. Claro. Sí, de hecho alguna vez lo vimos eso, así que sí, ahí está seguro y lo pueden usar también. Bueno, nos vemos el viernes. Arrancamos. ¿Qué hacemos? ¿Hidro o Oscilatorio, ¿no? oscilatorio? Eso, no me acuerdo si Eh, estudiamos o no. yo en el cronograma puse oscilatorio, pero no me Bueno, acuerdo por qué, mejor, en base a así otros ya cronogramas. viendo la ecuación esta que van a usar para el TP. Claro. Bueno, nos vemos el viernes, chicos. Nos vemos el viernes. Buena Hasta semana. luego. Chao, Adiós. chao. Chao, chicos.